Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para una bomba de noticias jugosísimas. Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número uno de dramas turcos, romances de celebridades y todo lo que esté dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. Hoy tenemos una exclusiva que les va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air. Y no estamos hablando de revivir viejos tiempos, sino de posibles nuevos romances. Ya saben que aquí les traemos toda la verdad, sin pelos en la lengua y con la mayor objetividad posible. Así que pónganse cómodos, tomen su café o su té, y prepárense porque este vídeo está que arde. Antes de sumergirnos en el chisme, quiero pedirles un favor enorme: si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola actualización. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las mejores exclusivas. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias. Son lo máximo. Ahora sí, vamos al grano. La ruptura de Hande y Kerem fue un shock para muchos de nosotros, ¿verdad? Éramos muchos los que creíamos que su amor traspasaría la pantalla y duraría para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre salen como las planeamos. Después de meses de especulaciones y rumores, finalmente confirmaron su separación. Y aunque al principio ambos mantuvieron un perfil bajo, poco a poco han ido retomando sus vidas y al parecer sus corazones también. Empecemos con Hande. Nuestra querida Eda Yildiz, después de la ruptura, se enfocó en sus proyectos profesionales, consolidándose aún más como una de las actrices más importantes de Turquía. La hemos visto protagonizando nuevas series, colaborando con marcas de renombre y deslumbrando en alfombras rojas de todo el mundo. Pero, ¿qué pasa con su vida amorosa? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Hace unos meses, empezaron a circular rumores sobre un posible romance entre Hande y un reconocido empresario turco llamado Hakan Sabancı. Para aquellos que no lo conozcan, Hakan pertenece a una de las familias más influyentes y adineradas de Turquía. Es conocido por su estilo de vida lujoso y por su historial de relaciones con mujeres bellísimas. Al principio eran solo especulaciones, pero poco a poco las pruebas se fueron acumulando. Primero fueron unas fotos borrosas captadas por paparazzi en el aeropuerto, donde se veía a Hande y Hakan juntos, esperando un vuelo. Luego aparecieron imágenes de ambos cenando en restaurantes exclusivos en Estambul. Y para colmo, algunos testigos afirmaron haberlos visto de vacaciones juntos en diferentes destinos paradisíacos. La cosa se ponía cada vez más seria. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue cuando Hande y Hakan fueron vistos tomados de la mano en París, la ciudad del amor. Sí, lo escucharon bien. París. Caminando por las calles de la ciudad luz, como cualquier pareja enamorada. Las fotos eran innegables y rápidamente se viralizaron en las redes sociales. Aunque ninguno de los dos había confirmado oficialmente la relación, las imágenes hablaban por sí solas. Desde entonces, Hande y Hakan han sido vistos juntos en varias ocasiones, asistiendo a eventos sociales, disfrutando de cenas románticas y compartiendo momentos especiales con amigos y familiares. Algunos medios turcos incluso han llegado a afirmar que la relación va muy en serio y que incluso podrían estar pensando en dar el siguiente paso. Imagínense. Hande Erçel casándose con un heredero millonario. Sería un cuento de hadas moderno. Pero no todos son rosas en este jardín, mis queridos chismosos. Algunos fans de Hande no están muy contentos con esta relación. Argumentan que Hakan no es el tipo de hombre que merece a Hande y que ella se merece algo mejor. Otros critican la diferencia de edad entre ambos. Hakan es mayor que Hande y aseguran que él solo está interesado en la fama y la belleza de la actriz. Como siempre, las opiniones están divididas y cada quien tiene su propia perspectiva. Pero lo que es innegable es que Hande parece estar feliz y radiante al lado de Hakan. Y al final, ¿no es eso lo que realmente importa? Que ella esté contenta y que se sienta amada. Ahora, pasemos a Kerem. Nuestro querido Serkan Bolat también ha estado ocupado desde la ruptura. Lo hemos visto protagonizando nuevas películas, trabajando en proyectos internacionales y luciéndose en eventos de moda. Y al igual que Hande, también ha estado en el centro de la atención mediática por su vida amorosa. Después de la separación, a Kerem se le relacionó con varias mujeres, pero ninguno de esos rumores llegó a confirmarse. Sin embargo, hace unas semanas, empezaron a circular fotos y vídeos de Kerem con una misteriosa rubia que llamó la atención de todos. La identidad de la joven era desconocida, pero algunos fans lograron identificarla como una modelo española llamada Stephanie Cayo. Para aquellos que no la conozcan, Stephanie Cayo es una actriz y modelo peruana que ha trabajado en varias producciones internacionales. Es conocida por su belleza, su talento y su carisma.
Y al parecer, también ha conquistado el corazón de Kerem Bürsin. Las fotos y vídeos de Kerem y Stephanie juntos eran bastante reveladores. Se les veía paseando por las calles de Madrid, disfrutando de cenas románticas y riendo a carcajadas. En una de las fotos incluso se les veía tomados de la mano, lo que confirmaba aún más la relación. Al igual que con Ande, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente el romance, pero las pruebas son bastante contundentes. Y aunque algunos fans de Kerem lamentan que no esté con Ande, la mayoría se alegra de que haya encontrado el amor nuevamente. Stephanie Cayo parece ser una mujer inteligente, divertida y talentosa, y muchos creen que es la pareja perfecta para Kerem. Además, ambos comparten la pasión por el cine y la televisión, lo que podría ser un factor importante en su relación. Lo que sí es cierto es que Kerem se ve muy feliz y relajado al lado de Stephanie. Y al igual que con Ande, lo importante es que él se sienta bien y que haya encontrado a alguien que lo haga feliz. Ahora, aquí viene la parte más interesante de todo esto. ¿Qué piensan Ande y Kerem el uno del otro? ¿Sienten celos por las nuevas relaciones de sus ex? ¿Siguen teniendo contacto? Estas son preguntas que muchos fans se hacen y que trataremos de responder a continuación. Según fuentes cercanas a ambos actores, Ande y Kerem mantienen una relación cordial y respetuosa. Después de la ruptura, decidieron seguir caminos separados, pero sin guardar rencor ni resentimiento. Ambos entienden que la vida sigue y que cada uno tiene derecho a ser feliz. Al parecer, Ande está contenta por Kerem y le desea lo mejor en su nueva relación. Y viceversa, Kerem está feliz por Ande y le desea toda la felicidad del mundo. Ambos han madurado y han aprendido a dejar atrás el pasado. Aunque no se ven con frecuencia, se dice que a veces intercambian mensajes o llamadas telefónicas para ponerse al día. Han creado una amistad basada en el respeto y la admiración mutua. Y aunque su relación amorosa no funcionó, han logrado mantener una conexión especial que los une. Es importante recordar que Ande y Kerem pasaron mucho tiempo juntos y compartieron experiencias inolvidables. Trabajaron juntos en Love is in the Air, una serie que los catapultó a la fama internacional. Vivieron momentos de alegría, tristeza, éxito y fracaso. Y todo eso crea un vínculo que es difícil de romper. Por supuesto, es inevitable que sientan un poco de nostalgia o curiosidad por la vida del otro. Pero ambos son lo suficientemente maduros como para entender que su historia de amor ha terminado y que es hora de seguir adelante. En cuanto a los celos, es difícil saberlo con certeza. Pero según las fuentes, ninguno de los dos siente celos por las nuevas relaciones de sus ex. Ambos han aceptado que cada uno tiene derecho a encontrar el amor nuevamente y que no tiene sentido aferrarse al pasado. Es importante recordar que Ande y Kerem son personas públicas y que su vida está constantemente bajo el escrutinio de los medios. Pero también son seres humanos con sentimientos y emociones. Y al igual que cualquier otra persona, merecen respeto y comprensión. Así que, mis queridos chismosos, esta es la historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin, dos estrellas que brillaron juntas y que ahora siguen brillando por separado. Ambos han encontrado el amor nuevamente y parecen estar felices y realizados. Y eso es lo que realmente importa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes jugosos y exclusivas. No olviden dejar sus comentarios y opiniones sobre las nuevas relaciones de Ande y Kerem. ¿Qué les parecen sus nuevas parejas? ¿Creen que son felices? Quiero saber su opinión. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las mejores exclusivas del mundo del espectáculo. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni una sola actualización. Y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo y cariño. Los quiero un montón. Hasta la próxima. En resumen, hemos explorado las nuevas relaciones amorosas de Ande Erçel con el empresario Hakan Sabank y de Kerem Bürsin con la modelo y actriz Stephanie Cayo. Vimos cómo las pruebas de estos romances se han ido acumulando a través de fotos, vídeos y testimonios, y cómo han reaccionado los fans ante estas noticias. También analizamos la posible relación entre Ande y Kerem después de la ruptura, y cómo ambos parecen haberse adaptado a sus nuevas vidas amorosas. Fue un recorrido lleno de chismes, especulaciones y emociones, pero siempre manteniendo el respeto y la objetividad. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este chismorreo virtual. Su tiempo y atención son muy valiosos para mí, y me siento muy afortunada de poder compartir estas noticias con ustedes. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan entretenido un poco. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Cuál de las dos nuevas parejas les gusta más? ¿Creen que Ande y Kerem han encontrado la felicidad en sus nuevas relaciones? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos nuevamente en el futuro?
Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Finalmente quiero invitarlos a que hagan clic en el botón de me gusta si disfrutaron del vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem. Y lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se las pierdan. Gracias por ser parte de esta comunidad y por su increíble apoyo. Los quiero. Hasta el próximo vídeo. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, mis chismosos. La cosa no termina aquí. Porque como ustedes saben, en el mundo del espectáculo, nada es blanco o negro, siempre hay matices. Y después de que este vídeo saliera al aire, las redes sociales explotaron. Imagínense la cantidad de comentarios, teorías y memes que se generaron. Fue una locura total. Y por supuesto, su chismosa favorita se puso manos a la obra para investigar a fondo todo este revuelo. Empecemos por el almohadilla Te aman de Hakan. Este grupo de fans, aunque minoritario, defiende a capa y espada la relación de Hande con Hakan. Argumentan que Hakan es un hombre exitoso, inteligente y que puede ofrecerle a Hande un estilo de vida lujoso y estable. Además, recalcan que Hande se ve feliz y radiante al lado de él, y que eso es lo que realmente importa. Incluso algunos se atrevieron a comparar su relación con un cuento de hadas moderno, donde la bella actriz se enamora del apuesto y adinerado príncipe. Pero como les dije, no todo es color de rosa. El almohadilla Te aman y Hakan, mucho más numeroso, no está convencido de esta relación. Critican duramente a Hakan por su historial amoroso, tachándolo de playboy y mujeriego. Aseguran que solo está interesado en la fama y la belleza de Hande, y que no la valora como persona. También señalan la diferencia de edad entre ambos, argumentando que Hakan es demasiado mayor para Hande y que no tienen mucho en común. Incluso algunos llegaron a insultar directamente a Hakan, acusándolo de ser un viejo verde y de aprovecharse de la juventud de Hande. La tensión era palpable en las redes sociales. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del almohadilla Te aman Ker, los fans que todavía sueñan con una reconciliación entre Hande y Kerem. Este grupo de fans, fiel a la pareja que enamoró a medio mundo en Love is in the Air, se niega a aceptar que su historia de amor haya terminado. Reviven constantemente momentos icónicos de la serie, publican fotos y vídeos de Hande y Kerem juntos, y sueñan con el día en que ambos anuncien su reconciliación. Algunos incluso llegaron a enviar mensajes a Hande y Kerem, pidiéndoles que reconsideren su decisión, y que le den una segunda oportunidad a su amor. La esperanza es lo último que se pierde, dicen. Pero volviendo a los nuevos romances, hay más detalles que merecen ser analizados. Empecemos con Hande y Hakan. Después de su viaje a París, la pareja ha sido vista en varios eventos sociales de alto nivel en Estambul. Se les ha visto cenando en restaurantes exclusivos, asistiendo a inauguraciones de galerías de arte y disfrutando de conciertos privados. Hande incluso ha sido presentada a la familia Sabank, lo que indica que la relación va muy en serio. Algunos medios turcos afirman que Hakan está completamente enamorado de Hande y que está dispuesto a hacer lo que sea para conquistarla. Incluso se rumorea que le ha regalado joyas costosas y que la ha invitado a viajes lujosos por todo el mundo. Pero no todo es glamour y lujo. Algunos insiders aseguran que la relación entre Hande y Hakan es más un acuerdo comercial que un romance verdadero. Argumentan que Hakan está utilizando la imagen de Hande para promocionar sus negocios, y que Hande está aprovechando la riqueza y el poder de Hakan para ascender en la escala social. Incluso algunos se atreven a decir que la relación es una farsa mediática, y que ambos están actuando para complacer a sus respectivos representantes y managers. ¡Qué fuerte! Por otro lado, la relación entre Kerem y Stephanie también ha generado mucho debate. Después de ser vistos juntos en Madrid, la pareja ha sido fotografiada en varios destinos románticos como Roma, París y Nueva York. Se les ha visto paseando de la mano, besándose en público y disfrutando de momentos de intimidad. Stephanie incluso ha viajado a Turquía para conocer a la familia de Kerem, lo que indica que la relación va muy en serio. Algunos fans de Kerem se alegran de que haya encontrado el amor en una mujer latina, resaltando la belleza y el talento de Stephanie. Pero al igual que con Hande y Hakan, también hay voces críticas. Algunos fans de Kerem critican a Stephanie por su estilo de vida extravagante y por su historial amoroso. Aseguran que solo está interesada en la fama y el dinero de Kerem, y que no lo valora como persona. También señalan que Stephanie es demasiado mayor para Kerem y que no tienen mucho en común. Incluso algunos llegaron a insultar directamente a Stephanie, acusándola de ser una cazafortunas y de aprovecharse de la bondad de Kerem. La controversia está servida. Y como si esto fuera poco, también hay rumores de infidelidad.
Algunos medios turcos afirman que Kerem ha sido visto coqueteando con otras mujeres durante sus viajes con Stephanie. Incluso se rumorea que ha intercambiado mensajes subidos de tono con algunas modelos y actrices. Por supuesto, estos rumores no han sido confirmados, pero han generado mucha preocupación entre los fans de Kerem, que temen que Stephanie sea engañada. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué piensan Hande y Kerem el uno del otro? Según fuentes cercanas a ambos actores, la relación entre ellos es más complicada de lo que parece. Aunque públicamente mantienen una actitud cordial y respetuosa, en privado se dice que hay mucha tensión y resentimiento. Al parecer, ambos se sienten traicionados por la ruptura, y todavía no han superado el dolor de la separación. Se rumorea que Hande está celosa de la relación de Kerem con Stephanie, y que no puede soportar la idea de verlo feliz con otra mujer. Al parecer, Hande todavía siente algo por Kerem, y le duele verlo enamorado de otra persona. Incluso algunos insiders afirman que Hande ha intentado contactar a Kerem en varias ocasiones, pero él la ha rechazado. Por otro lado, se dice que Kerem está resentido con Hande por haberlo dejado, y que no puede perdonarle que haya seguido adelante tan rápido. Al parecer, Kerem todavía está enamorado de Hande y le duele verla con otro hombre. Incluso algunos insiders afirman que Kerem ha confesado a sus amigos que todavía sueña con una reconciliación con Hande. Pero más allá de los celos y el resentimiento, lo que sí es